Donald Trump pensó que podía hacer pasar la página con respecto al tema de los archivos de Jeffrey Epstein. Él pensó que si le hacía creer a la población que él se encargó de que los republicanos votaran a favor de publicar los archivos de Jeffrey Epstein, las personas iban a decir, claro, si Donald Trump quiere que se publiquen estos archivos, Donald Trump no tiene nada que ver. Mientras que atrás bambalinas, Donald Trump estaba diciéndole a la fiscal general Pam Bondi que pusiera todos los obstáculos posibles para que se dé la publicación de estos archivos. Él pensaba que si simplemente engañaba a la población haciéndolos creer que él fue el primer partidario en que todo esto se publique, la población ya no iba a insistir, pero esto no puede estar más alejado de la realidad. Y esto no va a pasar porque todos sabemos que existe un encubrimiento en curso y de hecho un juez lo dejó muy claro hace unos días. El juez expuso más sobre la criminalidad de Ghislaine Maxwell, la mano derecha de quien en vida fue Jeffrey Epstein, y esto expuso aún más el encubrimiento de Donald Trump y de Pam Bondi. Porque sí, esta información nueva los involucra bastante y también habla sobre el trato de 5 estrellas que está recibiendo Ghislaine Maxwell en la prisión de Bryan, Texas. Ahora, antes de entrar en la reacción increíble de Donald Trump ante esta noticia de Jeffrey Epstein, quiero comenzar en cómo Donald Trump está entrando el pánico alrededor de aquellas personas que quieren denunciarlo. Y esto empieza con su ataque a Marjorie Taylor Greene. Miren, por favor. I've watched stupid people like Marjorie Taylor Greene, or some people call her Taylor Greene, some people call her Taylor Brown, because green sometimes turns to brown, which isn't nice. But I've watched her say that he spends too much time on foreign. Well, by doing that, and first of all, it doesn't take a lot of time. I made one trip. I brought back trillions of dollars on that one trip. I stopped in Japan. I stopped in South Korea. I met with President Xi and ended what could have been a big problem. You went to the Middle East? I was on that trip with you. Went to the Middle East. I brought back $3 trillion from the Middle East. I sold many Boeing airplanes on that trip, like 300. When I go on a trip, I only have one place in mind. It's the United States. So when, people with low IQs like Marjorie Taylor Greene, she's a low IQ person. When she says it's too, but she was a loyal person until I wasn't able to answer her phone calls because I'm just too busy to answer people's phone calls. You can't call me 3 times a day. And it's just, not appropriate when I have, over 200 congressmen, 53 senators, 212 countries, all of these people are calling, and a family. Donald Trump ahora finge que está enojado con Marjorie Taylor Greene porque aparentemente ella no le ha dado todavía suficiente crédito por sus victorias, según él, con la política exterior, de las cuales te lo prometo que yo ni siquiera sabía que tenía victorias en la política exterior. Creo que ni siquiera Donald Trump sabe cuáles son. Pero Marjorie Taylor Greene, como siempre te he dicho, que no me gusta darle tanto crédito, hay que aceptar que dio un gran punto explicando que Donald Trump no ha hecho absolutamente nada bueno con la política exterior. La razón por la que a Donald Trump le gusta ir al extranjero, la razón por la que a Donald Trump le gusta hablar con líderes extranjeros, es que estos líderes se ven obligados a tratar bien a Donald Trump, al menos en su mayoría. Claro, si no lo hacen, Donald Trump los va a amenazar con este estado mafioso que él ha creado. Por esa razón, a Donald Trump los líderes mundiales le dan coronas, se arrodillan ante él, le dan besos, lo abrazan, le dan regalos lujosos. Por esa razón a Donald Trump le encanta ir al extranjero. Porque claro, Donald Trump ahí puede hacer su baile sin sentido y que todo el mundo se vea forzado a aplaudirle. Pero bueno, tampoco nos podemos quejar. Si Donald Trump se enfocara al 100% en temas domésticos y temas económicos, te aseguro que el bienestar del país no aumentaría ni un solo punto. Es más, yo diría que lo arruinaría aún más. Pero bueno, Marjorie Taylor Greene tiene un punto, tiene sentido lo que dice cuando se refiere al tema de política exterior de Donald Trump. Es por esa razón que él ha amenazado tanto a Marjorie Taylor Greene. Ella, de hecho, está respondiendo hace unos días con presión. In addition to what we just heard there, President Trump posted yesterday that you are, quote, and I'm quoting him now, not America first or MAGA, and your, quote, new views are those of a very dumb person. That's the President of the United States speaking about you. What's your response to these latest attacks? Well, actually, Wolf, I feel very sorry for President Trump. I genuinely do. It has to be a hard place for someone that is constantly so hateful and puts so much vitriol, name-calling, and really tells lies about people in order to try to
get his way or win some kind of fight. And I think that's exactly what's wrong in America today. That's what's wrong in this toxic political environment that has ripped our country apart. And I personally think that that's poor leadership from a president. It's a very bad demeanor, and Americans are very tired of it. Yo todavía no siento este aprecio político que muchos sienten ya por Marjorie Taylor Greene, y tal vez sea porque he visto todo lo que ha hecho, he visto cómo ella alababa tanto a Donald Trump que me cuesta creer que ahora esté en su contra de verdad. Yo mismo vi cómo Marjorie Taylor Greene hacía uso de la violencia política utilizando los medios. Pero claro, ahora que Donald Trump se puso en contra de ella, no le permitió ser senadora o gobernadora de Virginia, Marjorie está en contra de él. Por esa razón yo dudo tanto y tengo tanto miedo de confiar en esta mujer. Por esa razón tampoco te hablo bien, no te digo que confíes en ella ni siquiera. Pero ahora todos tienen lástima por Marjorie Taylor Greene, pero si te das cuenta, Marjorie no ha denunciado ni uno solo de los ataques que Donald Trump ha tenido en contra de los demócratas. Ataques o amenazas. Pero bueno, el punto positivo es que Marjorie Taylor Greene está llamando la atención sobre que Donald Trump en este punto está entrando en pánico. Y todo esto por lo que se expuso de Ghislaine Maxwell. Donald Trump pensó por un segundo que podría salirse con la suya, pero sucedió otra cosa. Última hora. Jueza ordena la publicación de los registros del gran jurado de Ghislaine Maxwell y reprende al Departamento de Justicia por el trato a las víctimas. Un juez federal de Nueva York reprendió al Departamento de Justicia por su trato a las víctimas, mientras ordenaba la publicación de materiales del gran jurado vinculados a la cómplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, hace unos días. La moción para desbloquear los archivos fue presentada el mes pasado por la fiscal general Pam Bondi, quien pidió al juez que se moviera rápidamente con un fallo antes de la fecha límite impuesta por la Epstein Files Transparency. El juez falló el día que los documentos deben de ser calificados, pero no antes. De repente, los fiscales federales, por lo que describió como un desprecio hacia las mujeres en el centro del caso, Maxwell, cumpliendo una sentencia de 20 años por reclutar y preparar niñas para Jeffrey Epstein, no se opuso al movimiento, aunque sus abogados advirtieron que publicar los archivos del gran jurado podría socavar sus esfuerzos para asegurar un nuevo juicio. Las víctimas habían instado al tribunal a permitir el acceso público mientras insistían en que sus identidades fueran protegidas. El juez dijo que sus preocupaciones lamentablemente tienen fundamento, citando el fracaso del Departamento de Justicia en notificar antes de presionar por divulgación. El Departamento de Justicia, aunque hace declaraciones de apoyo a las víctimas de Maxwell y Jeffrey Epstein, no las ha tratado con el respeto que merecen. Un juez agregó que los fiscales habían engañado a las víctimas y al público en general al insinuar que los materiales eran críticos para la transparencia del gobierno, aunque no añadían nada al conocimiento público. Donald Trump el mes pasado aprobó una medida del Congreso que obliga al Departamento de Justicia a publicar sus archivos de Jeffrey Epstein antes del 19 de diciembre, aunque esos no incluyen evidencia del gran jurado. Jueces en Florida y Nueva York ahora están considerando solicitudes similares para desbloquear material de casos fallidos previamente contra el financiero caído en desgracia. There are parts of Marjorie Taylor Greene that I strongly disagree with, but she acted honorably at every instance when it comes to these survivors. And she was moved by the survivors. And it's no doubt in my mind that she was not calculating something about what am I going to run or on the future. She was moved. I mean, you cannot hear these survivors and not be affected. The only person I know who wasn't affected after hearing this was Speaker Johnson. I mean, most people, Nancy Mace and Marjorie Taylor Greene, after hearing them, said, this is outrageous what has happened. So the law you passed through that discharge petition that Marjorie Taylor Greene helped you get through the House is now being cited by federal judge. Federal judge in Florida says, I am releasing grand jury transcripts, which we don't normally do, but I'm doing it because the law that you passed requires him to do it. For any young person watching, this is why you want to go into politics. Sometimes it actually matters being in Congress. The law that we passed with Thomas Massie says you have to release the files. A Trump-appointed judge who said he wasn't releasing the files is now releasing the files. And Lawrence, I have to say this anytime I come to your set, we would not have achieved this law if it weren't for me being on your show, because your producer, who booked Bradley Edwards, he introduced us to the survivors, and the credit goes to those survivors. That's why Marjorie Taylor Greene didn't get off the discharge petition. That's why Nancy Mace didn't. So sometimes journalism and people in Congress actually can make a difference. Yeah, you were on the program immediately after the lawyer told us in that segment that if you subpoena the Epstein estate, you'll actually be able to get a lot of this material
material. You heard that idea and you took it to Congress, and here we are. So the clock is running. How much time does the Attorney General have to hand over these files? December 19th is when the files have to come out. Now we see that judges are listening to Congress, and the question is, where will Pam Bondi be? Will she actually follow the law? And there are a lot of people who work for her who need to follow the law. But Massey and I are not going to quit. I mean, we will get some release, and then we're going to continue to push to make sure that we get the full release. It's about the survivors. So does that mean you are expecting that Donald Trump will not release all of the Epstein files? That's probably, if I was a betting person, my expectation. Look, I'm not counting on Donald Trump obeying the law. I do think we will get a release. I think the fact that the judge has ordered some of these files to be released, we'll get something. But we need to be vigilant. We need to continue to push till we get everything. As the committee gets more material, how are the decisions made about what gets released? Like, we got those photographs last week of the island. And what is the decision-making process that goes into those releases? On the Democratic side, we want to get as much released as fast as possible. We want to get it out there. What we want to make sure, though, is that it's comprehensive and that there's some explanation. So when it comes to the financial issues, we want our lawyers to go through that and then release it. Bien, amigos, antes de terminar el video te quiero dar un consejo que te he venido dando durante las últimas 2 o 3 semanas. Mira, Estados Unidos en este punto se encuentra en un grave, pero en serio grave declive económico. Lo que sucede es que hay 2 crisis. Primero tenemos una recesión económica, que esto es inminente, esto es lo que estamos viviendo. Estados Unidos está en crisis. Bueno, lo otro que tenemos una estanflación. La inflación es un término económico que se utiliza para definir un país que tiene la inflación elevada y también que tiene el desempleo elevado. ¿Qué significa esto? Inflación igual a sobreprecios o aumento de precios, y desempleo igual a no hay dinero. Porque si no tienes empleo, no tienes dinero. Bueno, como esto es una crisis, ¿y qué te recomiendo yo para que puedas sobrellevar esto, puedas tratar de que no te afecte tanto? Primero que todo, si tienes un empleo, agradécele a Dios. Créeme que Estados Unidos está en un punto en el que obtener un empleo, conservarlo o seguir trabajando es complicado. Bien, con esto en mente quiero que sepas, en países que están sufriendo crisis económicas como la que está pasando Estados Unidos, que en menos de un año pasó de ser una potencia económica a un hazme reír, más que todo frente a países que antes dependían de él. Pues mira, pasa que la gente, al no tener dinero, al no tener trabajo, al estar desesperada buscando para comer, comienza a sacar dinero del banco, comienza a hacer préstamos, comienza a buscar dinero hasta de donde no haya para poder pagar obviamente la comida, para poder pagar el arriendo. No dejes que esto te suceda. No dejes que la crisis haga que tú pierdas todo y no tengas nada más que hacer que endeudarte y sobreendeudarte para toda tu vida. Si tienes un trabajo, quiero que hagas esto. Cuando recibas tu salario, veas cuántos son tus gastos mínimos. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto necesitas para comida al mes? ¿Cuánto necesitas para gasolina? ¿Cuánto necesitas para salud en el caso de que tengas alguna enfermedad que necesite salud obligatoria? ¿Cuánto necesitas para pagar tu arriendo? ¿Cuánto necesitas para pagar todo lo básico? Cuando tengas todo lo básico, con lo que necesites para sobrevivir, no viajes, no carro nuevo, no juguetes nuevos, no. Cosas necesarias, imprescindibles, educación en el caso de que tengas hijos o estés cursando alguna maestría, universidad o cualquier parte de tu vida estudiantil. Mira, después de que tengas para pagar todo eso, digamos que el número mágico sea $1.500. Yo sé que es difícil, pero me gustaría que trates de ahorrar lo más que puedas en el banco y en efectivo para que puedas solventar al menos 3 o 4, 5, 6 meses máximo de tu vida. Pero mínimo 3. ¿Por qué? Digamos que pasan 6 meses y lograste ahorrar 3 meses de lo que necesitas para sobrevivir en el caso de que pase alguna crisis económica más grande. Digamos que por A o B motivo, Dios no quiera, pierdes tu trabajo. ¿Qué va a pasar? Tienes 3 meses de dinero guardado para sobrevivir. Tienes 3 meses para encontrar un nuevo empleo, para buscar qué hacer con tu vida. ¿Qué es lo bueno de esto? Que no estás desesperado, que no estás buscando un empleo porque no tienes comida para mañana o para pasado mañana o para la semana que viene. No. Tienes dinero para sobrevivir. ¿Qué vas a hacer? Vas a usar tu currículum, lo vas a llenar con lo que necesites y vas a buscar trabajo por cualquier parte de Estados Unidos. Por todos lados, créeme. Está tan fea la cosa que ni siquiera pues que puedes conseguir otro trabajo sencillo como antes pasaba. No. Pero ahora te preguntarás, José, entiendo todo, pero ¿por qué también dinero en efectivo? ¿Por qué? Mira, cuando suceden crisis tan fuertes como la que está pasando, y te repito, en 10 meses, Donald Trump aún tiene 3 años y un mes para hacer y deshacer lo que él quiera con la economía del país. ¿Qué pasa si los bancos llegan a colapsar? Cuando un banco colapsa,
Es obligación casi del país sostenerlo, pedir préstamos, pedirle al Banco Global, salvar al banco. Pero llega un punto en el que el banco simplemente no puede más y cierra sus puertas, no por mucho tiempo, sino parcialmente. ¿Qué pasa? Si tú tienes efectivo, créeme que vas a poder solventar tus gastos, te vas a poder ayudar, te vas a poder no morir de hambre, porque créeme, cuando el banco cierre no vas a tener de otro lugar de donde sacar dinero y tienes otra opción, dos opciones, o ahorras o cuando estés pasando por esto vas a tener que trabajar muy mal pagado para obtener dólares. Y no quieres eso. Y si no me crees, mira lo que pasó en la gran recesión, mira lo que pasó en la crisis inmobiliaria del 2008, mira lo que pasó también en Ecuador en el feriado bancario de 1999. Tienes ejemplos, y aquí viene esta frase típica que no quiero sonar como un abuelo, pero el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que por favor, yo te recomendaría que no es que tienes que seguir esto al pie de la letra, porque no te lo digo como un asesor económico ni como economista. Te lo digo como José Alvarado, alguien que está agradecido porque llegaste a esta parte del video, que te gusta el video. Y sabes, si te gusta el contenido de política estadounidense, te gusta saber lo que realmente está pasando en el país, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos como este todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.